Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 18. Vamos a estar leyendo el día de hoy, continuando en nuestro estudio de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 7 al 18. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino, que trae condenación, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no es para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pues hoy quiero hablar con ustedes en base a este texto sobre agradecidos por el nuevo pacto. ¿Cuán agradecidos podemos estar por el nuevo pacto? En esta sección el apóstol Pablo está haciendo una explicación comparativa del antiguo y el nuevo camino, como llama allí en el texto de la Nueva Traducción Viviente. Entiéndase, el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto en la ley de Moisés, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y pues no olvidemos que la iglesia de Corinto, a quien va a dirigir esta carta, era una iglesia cuya cultura griega pues era marcada por el conocimiento, la filosofía, la razón. Y esta gente valoraba mucho este tipo de comprensiones, y aquí pues le dieron en el clavo al que mejor les podía explicar estas cosas. Y empieza el apóstol Pablo a explicar de forma comparativa estos dos pactos. La idea de esta explicación es que la iglesia pueda comprender la magnitud de la salvación ofrecida por Dios, y no solo para tenerla clara en la mente, sino para vivirla y compartirla con otros, lo cual es nuestra lección para hoy en día, en siglo XXI, año 2023. Nosotros no solamente debemos crecer en la comprensión de las verdades espirituales para tenerla clara y decir, sí, ya entendí cuánta Biblia sé, sino más bien para compartirla con otros y para que otros conozcan más de Dios. Ese no es nuestro propósito como iglesia, ayudar a otros a acercarse a Dios, compartiendo el evangelio y las verdades de Dios. Claro que sí. Entonces, yo quiero que vayamos verso a verso, o por lo menos algunas secciones, y hacer unos comentarios aquí. Tengo que confesarles que no ha sido fácil para mí preparar este mensaje. Llevo varias semanas leyendo y releyendo este pasaje, porque, pues, para mí entender, es uno de esos textos que se presta muy bien para una clase, para hacer una clase de Biblia.
y estará ahí palabra por palabra y una cosa y la otra. Pero pues un domingo en la mañana ustedes no quieren ir a clase. Y no quiero tampoco darles una clase, sino más bien compartir algo que creo nos deje lecciones que podamos llevar para la casa y que podamos aplicarlas en nuestra vida. Pero sí debemos explicar algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 7, mira el versículo 7, dice: el camino antiguo con leches grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Y es que si tú quieres consultarlo, puedes leer en Éxodo capítulo 35, los versículos 29 al 35, para que lo leas más tarde. Éxodo 35, 29 al 35. ¿Cómo fue este suceso? Pues Moisés estuvo en el Sinaí bastante tiempo. Estuvo la primera vez 40 días y 40 noches, y después bajó y encontró a toda la gente adorando a otro Dios, y eso fue todo terrible, y el hombre indignado agarró las tablas y las rompió, pero le tocó volver por la copia. Entonces el Señor lo llamó nuevamente al monte y volvió a subir otro periodo largo de tiempo, 40 días, 40 noches allá, pero y Dios se manifestó de tal manera, la gente podía ver el monte ahí y cómo la gloria de Dios descendió y todo se llenó de una niebla y habían rayos y cosas ahí, la gente decía: wow, realmente esto es serio. Y cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía y todos estaban como enceguecidos. Entonces por eso él usaba ahí para ese momento un velo. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí explicando a los corintios. Pero dice algo más, que es que esa ley grabada en piedra, ese antiguo pacto grabado en piedra, conducía a la muerte. Porque es que la Biblia explica en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es que la persona toma conciencia de sus pecados. Romanos 3:20. Y toma conciencia de su condición pecaminosa, carnal, de muerte. Acuérdate que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación espiritual en la Biblia es la muerte espiritual. Se refiere a la muerte espiritual, no la muerte física, la muerte espiritual. O sea, la ley te muestra muerte, te condena, porque te dice dónde has fallado, dónde has pecado, dónde estás mal. Y pues esa es una característica principal de la ley del antiguo pacto, y por esa razón ellos tenían que ir constantemente a ofrecer sacrificio para expiar sus pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento, bajo la ley, bajo el antiguo pacto, no eran suficiente redención y no eran suficientes para hacer remisión de pecados. Tenían que ir cada cierto tiempo, porque la volvían a fregar, imagínate. Esa gente era terrible. Pecaban, pedían perdón y volvían a pecar. ¿Eso era? Entonces, ya que ese pacto antiguo solamente nos llevaba a la conciencia de cuán malos somos, versículo 8, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Y sigue explicando: si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? El nuevo camino, el nuevo pacto es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y es por medio de la fe en lo que Jesús hizo en la cruz que tú puedes ser declarado justo ante Dios. Romanos capítulo 5, en el versículo 1 lo dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiese venido al mundo como vino, si no hubiese muerto en la cruz como murió, y no hubiese resucitado de entre los muertos como resucitó, no habría un nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que
en base a lo que Jesús hizo, ahora tú puedas creer y confiar. Y si tú estás de acuerdo en confiar en lo que Dios a través de Jesús hizo por ti, eres parte del nuevo pacto. Eres parte del reino de Dios. Ya el antiguo pacto no tiene la misma vigencia, el mismo poder que tenía antes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Dice allí que el antiguo pacto era glorioso. Claro, puso orden. La rigurosidad, la exigencia que proponía el mantener la paz con Dios, los sacrificios, las ceremonias, los días de fiesta, todos esos rituales que ellos mantenían, pues marcaron y moldearon la cultura del pueblo de Israel y del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y los hizo una nación diferente, una raza distinta, una nación distinta, digámoslo pues, a todas las demás. Mientras que todos no tenían ninguna restricción de comida ni de relaciones sexuales, la promiscuidad era pues, ¿cómo es? Andaba campante por todo lado. No, en Israel había normas claras de cómo debían ser las relaciones interpersonales. La adoración, eso tenía su orden. La ley era gloriosa en el sentido de que puso en alto la moral, la espiritualidad y la armonía social en Israel. Y fue una nación ejemplo. Y gran parte de la gloria de Israel se debe a que, pues no solamente en el pueblo de Dios, claro, sabemos eso, pero a que este pueblo era celoso de su Dios y de sus costumbres y de sus normas, y mejor dicho, ellos fueron en su momento, aunque no fueron perfectos, sabemos que muchas cosas pasaron, pero fueron un ejemplo, un desafío para las demás naciones. ¿Todo por qué? Por el pacto que Dios se había hecho a través de Moisés, la cual organizó a todo ese pueblo como una nación digna de ser imitada y envidiada por muchos en su tiempo. Bueno, hasta hoy también muchos de su tiempo. En fin. El nuevo pacto, ahora en Cristo, como dice el texto, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloriosa abundante del nuevo camino. O sea, si eso fue bueno, porque fue buena la ley, no, pues lo que viene en Jesús era muchísimo mejor. Muchísima más gloria, muchísima más, sobre todo, libertad. Y de eso vamos a hablar un momento más adelantito. Y dice allí en el versículo 11, así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo, que permanece para siempre? Y subraye eso allí, el nuevo pacto de Dios con la humanidad en Jesucristo permanece para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque, muchas gracias. ¿Por qué digo esto? Porque como Dios hizo varios pactos previos a este, y pues tú puedes hacer un estudio bíblico sobre los pactos, sería interesantísimo, ¿no? Dios hizo un pacto con Noé, ¿recuerdan? Y por el pacto con Noé tenemos el arco iris. Cuando Dios prometió que jamás destruiría nuevamente la humanidad como lo hizo en aquel momento, y puso su arco como una señal. Fue un pacto que Dios hizo ahí con Noé. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, los que maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le dio a Abraham allí pues, la señal de la circuncisión como señal del pacto, y todo hombre que quería tener ese pacto con Dios, entrar en ese pacto, pues se circuncidaba, y de ahí su familia estaba resguardada y prometida para él, consagrada para Dios. Fue un pacto. Dios hizo un pacto con David y le prometió que no faltaría nunca nadie de su descendencia en el linaje del Salvador. Y por eso se habla mucho del linaje de David, ¿cierto? Dios hizo un pacto con Moisés. Y el pacto con Moisés, la ley, pues fue la que rigió, como estamos mencionando, a Israel en todo su tiempo.
hasta que llegó el pacto de los pactos, el nuevo pacto en Jesucristo, que abolió los sacrificios, las ceremonias y todos los rituales del antiguo pacto. No la parte moral, espiritual que menciona aquí más adelante. Ahorita le menciono. Pero entonces, ¿por qué hago esta mención de los pactos? Porque es Dios el que hace los pactos y propone los pactos en la Biblia. De ahí nuestro hermano en la fe, Marcos Witt, compuso una canción: Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, ¿no? Es Dios quien propone los pactos. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque es que en el último tiempo pues ha salido lo que en mi opinión es una herejía, que es que pactar con Dios. Y entonces en la televisión cristiana, en las emisoras cristianas, en muchas iglesias cristianas andan proponiendo pacta con Dios, pacta. ¿Y de qué están hablando? De plata. Da una ofrenda, no sé qué, y pacta con Dios la sanidad de tu hijo, y pacta con Dios esto, y pacta. Con todo respeto y cariño y respetando opiniones doctrinales de otros, pero para mí eso es un abuso doctrinal, es una herejía y eso no es correcto. Por eso señalo lo que dice el texto aquí, que el nuevo pacto permanece para siempre, porque después de ese pacto en Jesucristo no han habido nuevos pactos de Dios con la humanidad, ni habrá. ¿Cómo tenerlo claro? Y es Dios quien propone las condiciones de los pactos. Y pues si leemos todos los pactos en la Biblia, es Dios quien propuso en cada oportunidad las condiciones. Y tú, ser humano, si quieres mi salvación, perdón, redención, te acoges a las condiciones que propongo. Y sigue siendo así en el nuevo pacto en Cristo. Dios ofrece salvación a la humanidad en Jesucristo, perdón de los pecados, libertad de conciencia, una vida mejor, superior, si pueden colocar su fe en mi Hijo Jesús, que murió y resucitó. Y por eso es que Jesús pudo decir con total propiedad: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de ir a Dios. Que todos los caminos conducen a Dios. No. Y no. Solo Jesús. Solo colocando nuestra fe en Jesús. Solo acogiéndonos al nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el que nos trae esta condición de libertad y esta condición de seguridad. Como dice allí, versículo 12, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Y presta atención a eso, muy valientes. Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Aquí habla de una valentía. Una valentía. ¿Y esa valentía cuál es? ¿Cuál es la valentía que nos otorga, nos permite el nuevo pacto? ¿Cuál es y para qué es esta valentía? Bueno, esta valentía es la capacidad de pararse firme en lo que tú crees y compartirlo con otros. Ejemplo claro, que muchas veces he mencionado por aquí, el de Pedro, discípulo de Jesús. Niega a Jesús 3 veces, ¿recuerdan? Pero cuando Jesús cumplió su promesa, 50 y tantos días después, el día de Pentecostés, ¿quién fue el primero que se levantó a predicar el evangelio? Pedro. Es esa valentía. Y le predicó a muy probablemente la misma gente que había crucificado a Jesús atrás, porque estaban en Jerusalén, ¿verdad? Y quizá muchos lo reconocieron, quizá muchos dijeron que ese no fue el que llevó a Jesús aquel día, el del Kikiriki, ¿no fue ese?
Seguro mucha gente lo reconoció, pero oyeron su mensaje, con qué autoridad les habló, y al final les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno y recibirán el don de Dios, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que son de todo el mundo. ¡Wow! Y usted lee Hechos capítulo 2, y la respuesta a esa predicación fue: ¿qué hacemos? Entonces el apóstol Pedro los invita a la salvación, y dice la escritura que ese día fueron salvos aquí como unas 3,000 personas. Esa es valentía, porque tú puedes conocer la verdad de Dios, tú puedes saber la verdad de Dios, pero quedarte callado y no compartirla con nadie. Y tú sabes a qué me refiero, porque compartir el evangelio hoy por hoy requiere valentía. Exponerte a que te critiquen, a que te etiqueten como fanático o quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero ya pues, de eso se trata también nuestra fe, de no quedárnosla como el secreto mejor guardado. Evangelizar a otros requiere esta valentía. Ya no necesitamos escondernos, ya no tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué quedarnos callados, tenemos que compartirlo. ¿No fue lo que el Señor prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8? Recibirán poder y me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino. Y si tú crees, tú puedes recibir también el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y pararte firme a compartir la fe que te ha salvado. Esa es la valentía, la que dice allí: el nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Ahora, ubiquémonos un momento en la historia. El apóstol Pablo le estaba hablando a un pueblo muy particular. No solo la iglesia de Corinto, sino, como dije al principio, inmersos en la cultura griega. Ahí no les podían meter cuento así nomás. Ellos se daban cuenta inmediatamente quién era un palabrero. Este es puro cuento. Y se lo bajaban de una. O sea, el apóstol Pablo fue muy valiente. Y usted lee el libro de los Hechos, cuando él fue por primera vez, le creyeron y no le creyeron, porque cuestionaban cuando él hablaba de la resurrección. Porque los griegos no creían en la resurrección. Hay que ser valiente para hablar las cosas que la gente no quiere decir. Hay que ser valiente para levantar la voz y decir: ¿saben qué? Hay un mejor camino. Y ese que tú crees no es el camino es por acá. Hoy en día hay que ser valientes de igual manera para compartir nuestra fe con otros, donde quiera que estamos, todos los días. Y es nuestra responsabilidad, por si acaso. No me lo recuerdo eso. El versículo 14, miren lo que dice aquí: pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, la ley, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Cuando habla aquí de que la mente se endurece al volver a leer el libro de Moisés, la ley de Moisés, porque creen que sigue vigente en su totalidad. Esto es lo que lleva a la gente a lo que conocemos muy comúnmente como el legalismo. Prohibiciones y normas que son de hombres, que no son de Dios, son humanas, y en un ánimo de superioridad moral, de sentirse que uno es mejor que el otro. Pues ese es el problema cuando no se entiende que la ley de Moisés ha sido abolida en parte. Vea conmigo Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 23. Siga conmigo esa lectura aquí. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó
a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, el afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El mismo apóstol Pablo que escribió a los Corintios les da esta explicación a los colosenses. Y a los Corintios les decía, cuando la gente lee los libros de Moisés, pues es como con un velo allí, porque están tratando de cumplir todo y volver a los mismos ritos y ceremonias y celebraciones judías de la antigüedad, cuando resulta que Dios ya cambió y renovó, reemplazó, restableció su pacto con la humanidad. ¿Y por qué decimos que la parte ceremonial y ritual de la ley quedó abolida? Porque la parte ceremonial y ritual de la ley se basaba en los sacrificios expiatorios. Y ahora Jesús, el máximo sacrificio, ya murió y resucitó. Ya no es necesario los sacrificios, por lo tanto ya no es necesario las ceremonias ni los rituales para tener paz con Dios. ¿Qué necesito ahora en el nuevo pacto? Bueno, creer en que lo que Él hizo por mí en la cruz es más que suficiente. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos ceremonias, días de fiesta, no toques aquí, no comas aquello, no tomes lo otro, aquí y allá. Eso ya no tiene ningún valor espiritual. Ahí habla en términos que me gusta, como el apóstol Pablo describe, abnegación religiosa, ¿cierto? Duro trato del cuerpo, la gente se abstiene de cosas. Mira, si tú no comes ciertos alimentos, ciertas cositas, porque no te gustan, pues no los comas. Pero no por motivo de conciencia, no pienses que por comerlo desagradas a Dios. No es así. ¿De qué te sirve abstenerte de ciertas comidas? Por decir algo, cuando la gente dice, ay no, yo no como sangre, porque no, eso en la Biblia lo prohíbe. Ya, bueno. Sí, yo también creo que comer sangrecita es pecado. Pero sin ají. No es un pecado. El punto es este. ¿De qué te sirve abstenerte de comer sangrecita y otras cosas si por el otro lado estás lleno de odios y de rencores y tu conciencia está sucia por eso? No tanto por la sangrecita. No tiene ningún sentido, ningún valor. Nunca lo tuvo, Aún en la antigüedad, cuando la gente hacía los sacrificios y todo, pero mataban y insultaban y fornicaban y hacían y deshacían con su vida. Pero después iban a ofrecer sacrificios de Dios. ¿Cuántas veces Dios no, a través de sus profetas, reprendió a Israel por esa hipocresía, por esa religiosidad falsa? Bueno, nosotros vivimos ahora en este tiempo del nuevo pacto, en la nueva realidad que es en Cristo.
Y entonces ya no necesitamos estos sacrificios, ni ceremonias, ni rituales, ni festivos, espiritual. No, eso no tiene ningún valor. Lo que sí sigue vigente de la ley de Moisés es la parte moral y espiritual de la ley. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Los principios de Dios en la ley siguen vigentes porque Dios no cambia. Y el apóstol pues lo dice allí, que la única forma de que este velo sea quitado es creyendo en Cristo. El legalismo es ese velo que le impide a la gente ver lo espiritual de Dios para enfocarlos en lo físico, en lo terrenal, en las formas, en las maneras. Muchos hoy levantan legalismos para todo. La forma de vestir, la forma de comer, la forma de comportarse. Eso puede ser socialmente correcto, pero espiritualmente insuficiente. Eso no te hace más espiritual. El problema del legalismo, déjeme leerlo como lo puse acá porque no quiero olvidar nada de lo que dije aquí. El problema del legalismo es el desconocimiento de la obra y el mover del Espíritu de Dios en el creyente hoy. En ese afán, se aferran a lo que se conoce, a lo establecido, pues es la forma cómoda y segura de practicar la fe. O sea, volver a la religión. Pero el Espíritu Santo tiene un sinnúmero de formas y de maneras de hacer las cosas para el desarrollo del creyente, para la gloria de Dios, y todo sin contradecir las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, quien es el adelanto, las arras, como vimos en otro momento también en nuestros estudios bíblicos, el adelanto de la presencia de Dios, de cómo funcionan las cosas en el reino, nos guía a la verdad, nos llena de dones, nos llena de autoridad espiritual. El Espíritu Santo nos evidencia el nuevo pacto en nuestra vida, con libertad, con dirección, con sabiduría, con palabras de conocimiento, con poder y milagros, con el don de fe, un montón de manifestaciones para que tú, sea quien seas, seas como seas, seas de donde seas, puedas tener comunión con Dios y puedas vivir la vida que vale la pena aquí en la tierra. Por eso dice también la Escritura que Dios ha buscado un pueblo de todos los pueblos de la tierra. Ese pueblo es su iglesia y aquí entramos todos. Tanto un chino japonés, un peruano, como un colombiano y hasta un argentino. Todos entramos. Todos. Ese es el nuevo pacto. Versículo 16 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cuándo se cae el velo? Y el velo es el velo del legalismo, el velo de la antigua comprensión, o la vieja comprensión, o la pobre comprensión de la Escritura y de los propósitos de Dios. Entonces se vuelven legalistas y con normas rígidas y estrictas. ¿Cuándo se quita eso? Cuando una persona se vuelve a Cristo. Cuando se vuelve al Señor, dice el versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad es la premisa del nuevo pacto. Es la premisa del nuevo pacto. El antiguo pacto solo te traía condenación, te mostraba cuán mal estabas, cuán pecador eras y cuántos sacrificios tenías que ofrecer para tratar de tener el perdón divino. Dios, como lo describió Juan el Bautista, presentó su propio Cordero, el Cordero de Dios, no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado del mundo. Amén. Y al quitar ese pecado del mundo, ¿usted recuerda lo que sucedió en la resurrección?
Cuando Jesús, antes de la resurrección, cuando Jesús murió en la cruz, ¿recuerda lo que sucedió? Se rasgó el velo que separaba la presencia misma de Dios de el pueblo, los sacerdotes y todos. Y que ese velo estuviera rasgado allí, que el arca del pacto que estaba detrás del velo quedara expuesta, solo significó una cosa: que ahora todos en Cristo teníamos acceso directo a la presencia de Dios. No más mediadores, no más intermediarios, ¿no? Podemos entrar a la presencia misma de Dios. Libertad. Cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, ¿qué obtiene? Libertad, la paz con Dios. Pero esa paz te da y te llena de libertad. Ahora bien, Gálatas 5:13 nos dice que a libertad hemos sido llamados, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Porque es que es libertad, no libertinaje. Libertinaje es cuando la gente usa mal, abusa de su libertad y entonces empieza a hacer cosas indebidas en contra de la conciencia personal o la conciencia de otros, en contra de las leyes de esta tierra y en contra de la ley divina. Entonces, no confundamos la cosa. Yo soy libre, estoy bajo la gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Libertad no es libertinaje. Por el otro lado, sí, 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23 nos enseñan que sí, podemos hacer todo lo que queramos. Pero allí nos advierte que no todo nos conviene y que no todo nos edifica, no todo nos construye. Y que no deberíamos dejar que nada nos domine. Entonces, la libertad del nuevo pacto es responsabilidad personal también. Tú eres responsable ante Dios. O sea que el perdón de Dios es eterno, sí. O sea que Él perdona todos mis pecados, sí. Los que cometí, sí. Los que voy a cometer, también. Entonces, ¿qué? Pequemos. Pequemos. Ya que hay perdón, qué rico, ¿no? Como dije muchas veces, o he dicho en otras oportunidades, si el pecado no fuera rico, nadie pecaría. Un pecado es rico. El pecado trae placer momentáneo y lamento duradero. Entonces tú verás, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero comerás los frutos. Porque los principios de Dios se cumplen. Y lo que uno siembra, cosecha. Entonces sí, pero en la libertad es la premisa en el nuevo pacto y en el reino de Dios. O sea, yo puedo ir por donde quiera y todo, pero yo debo tener la actitud responsable suficiente para decir esto sí, esto no, y de esto me abstengo, y acá sí pues voy y lo disfruto, pero hasta aquí nomás, me dejo entender, o sea, porque uno quiere agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Déjeme leerle esto que también anoté aquí. El Espíritu Santo hace que el creyente comprenda las implicancias de la ley de Dios en el nuevo pacto. Es el Espíritu Santo el que nos muestra que sí y que no del antiguo pacto sigue vigente. Por eso el Espíritu Santo nos sigue redarguyendo cuando decimos mentiras. Y eso está en el antiguo pacto, pero te lo sigue redarguyendo. Cuando tú deshonras a tus padres o cuando tú faltas o fallas, pecas en alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la evidencia del nuevo pacto, pero los 10 mandamientos son del antiguo pacto y siguen vigentes porque son principios para la vida. El Espíritu Santo nos hace comprender las implicancias de la ley de Dios en la era del nuevo pacto. Por eso es que no podemos mirar la ley de Dios sin la comprensión del Espíritu Santo, sin la llenura de la presencia del Espíritu. Y por eso, mis queridos, perdónenme que me extienda aquí un poquito,
es que insistimos tanto en la devoción personal, en leer la Biblia todos los días, en orar y en obedecer la Escritura. En eso insistimos. ¿Por qué? Porque es la forma como tú día a día llenas tu vida del Espíritu de Dios y de su palabra, y Él es el que te va a guiar. Si no haces eso, si no eres una persona que busca a Dios de manera cotidiana, adivina qué. La letra del conocimiento que ya tienes te va a matar. Y por eso es que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y por qué te va a matar? Porque la letra va a quedar simplemente como una restricción y prohibición, y un no puedo, y un debo, y un tengo que hacer, y tengo que, ay, hoy no lo hice, y te sientes mal, y te empiezas a alejar más y más de Dios y de esa frescura de la presencia de Dios en tu vida que te da la devoción. Pero cuando tú más lees la Biblia todos los días, más desarrollas tu relación con Dios, el Espíritu te va a guiar a comprender la letra de la ley, la letra de la Escritura, y aplicarla en tu vida personal de forma conveniente. Esa es la clave del tema aquí. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, y cuando oren, no usen vanas repeticiones. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué Jesús habló así? Y cuando oren, y luego dijo, y cuando ofrenden, y cuando ayunen. Esa manera de hablar de Jesús en Mateo 6 habla de que estamos hablando sobre la base de que todos buscan a Dios frecuentemente, de que la devoción es parte de la vida. O sea, aquí no estamos hablando de nada nuevo. La devoción es parte de la vida espiritual. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Has de tener un tiempo devocional diario. Eso no es de que, wow, hice mi devocional. Ya era hora. Ahora, no con esto quiero hacer sentir mal a los que no hacen devocional, pero quiero animarlos a que hagan devocional, a que busquen a Dios todos los días, para que se llenen de la frescura del Espíritu Santo, evidencia del nuevo pacto, y les dé comprensión de la ley y las leyes de Dios. Y por eso es que dice el versículo 18, ya para terminar: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Te das cuenta que es un proceso de crecimiento espiritual? ¿Te das cuenta que empiezas a buscar más de Dios, y en la medida que le buscas eres transformado? ¿Te das cuenta que es en la medida que tú buscas más de Dios que se refleja más la gloria de Dios en ti y a través tuyo para otros? De eso se trata el nuevo pacto. En 2 Corintios capítulo 5, cuando lleguemos allá, vamos a detenernos a hablar sobre el ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha encomendado. Nos ha encomendado que vayamos por el mundo diciéndole a la gente: arrepiéntanse, busquen a Dios, acérquense a Dios, y que seamos reconciliadores en este mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso sin el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacer eso sin ser conscientes para qué estamos en esta tierra? Iglesia, agradezcamos a Dios el nuevo pacto que nos da esta libertad de vivir para Él y de servirle de esta manera. Agradezcamos a Dios el nuevo pacto. Vamos a orar. Y te invito a tomar un instante allí y responder al Señor lo que Él te haya mostrado, hablado en esta hora. Toma un instante para orar y decir: Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Ayúdame aquí, ayúdame allá, qué sé yo. Responde al Señor.
Padre, te agradezco tu misericordia, tu bondad con la cual, Señor, nos has salvado, nos has traído hasta este momento de nuestra vida. Gracias, Señor. Y clamamos, Señor, porque seamos cada vez más devotos de ti. Gente que te busca a diario, en la lectura bíblica, en la oración, en la obediencia, para ser guiados cada vez más por tu Espíritu, en la comprensión de tu palabra, tus promesas y voluntad para nuestra vida cotidiana. Señor, yo clamo a ti por esto, en toda la iglesia, en toda la congregación. Que echemos mano de tus promesas, que nos afirmemos cada vez más en tus palabras, en tus pensamientos, en tus mandamientos, Señor Dios. Y gracias por tu bondad infinita. Nos encomendamos a ti, Señor, esta semana que empieza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia, que Dios me los bendiga. No se vaya tan rápido sin apapachar a 2 o a 3. Que el Señor les guarde.